Hola nuevamente, un cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a hacer un caso especial que es el arreglo de datos de variable cuantitativa discreta en clases de amplitud cero. Para ello vamos a hacer el ejemplo que está en las guías del curso, que dice: se tomó una muestra de 60 familias registrando el número de hijos. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. Entonces tenemos el registro de las 60 familias, el número de hijos. Lo que vamos a hacer es, estos datos los vamos a organizar en una tabla de frecuencias, luego lo vamos a graficar e interpretar la información. Recordemos que inicialmente lo que necesitábamos para organizar los datos en una tabla de frecuencias es saber con cuántos datos estamos contando, pero debido a que aquí ya nos dan esa información que son 60 familias, vamos a tener 60 datos, ¿sí? Pero para efectos de verificar eso lo vamos a comprobar en Excel. Recuerden que para que Excel nos haga el conteo empezamos por el igual y damos la opción de contar. Seleccionamos esa opción, seleccionamos la tabla y presionamos Enter. Igual necesitamos determinar el rango. Para determinar el rango necesitamos saber el valor máximo y el valor mínimo de esta tabla. Entonces, para el máximo, recordemos, es el max. Seleccionamos este valor, seleccionamos la tabla y presionamos Enter. Entonces, aunque eso lo podemos ver fácilmente, pues en esta tabla, ¿no? Que es el máximo valor es 4 y el mínimo es 0. Pero para efectos de recordar lo que hemos hecho anteriormente, lo vamos a hacer de esta manera. Obtenemos que el máximo es 4 y el mínimo es 0. Entonces el rango va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces aquí tenemos el 4 menos este valor de aquí, que es 0. Entonces el rango, miramos que el rango es un rango muy pequeño, y además que estamos trabajando en una variable cuantitativa discreta, o sea que son números enteros. Cuando eso sucede, la recomendación es que a cada valor de los que están en esta tabla darles una clase. Entonces tendremos una clase para 0, una clase para 1, otra para 2, otra para 3 y otra para 4, o sea, todos los valores que están en ese rango. Por eso es que en esto se llama arreglo de datos de variable cuantitativa discreta en clases de amplitud cero. Se llaman clases de amplitud cero porque nos damos cuenta que aquí no hay límite superior ni hay límite inferior. Entonces es debido a ello que tiene este nombre. Este es un caso especial. Para la frecuencia absoluta, para hacer el conteo tenemos que ver cuántas familias no tienen hijos, o sea, 0 hijos. Cuántas familias dijeron que no tienen, que tienen un hijo, y así para cada uno de estos casos. Igual lo podemos hacer en Excel colocándole igual y escribiendo la instrucción de frecuencia. Seleccionamos esta opción, seleccionamos la tabla, escribimos punto y coma y seleccionamos estos valores del 0 hasta el 4. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces de aquí podemos hablar para todos los valores. Recordemos que al hacer esta sumatoria lo que debería darme es 60, pero que inicialmente no obtenemos ese valor. Entonces, para verificarlo, presionamos autosuma y obtenemos que son 146. Para ello vamos a editar estos valores que hemos obtenido aquí. Entonces lo seleccionamos y una vez que lo hayamos seleccionado presionamos F2 y luego presionamos de forma instantánea Control Shift y Enter. Ahora sí ya tenemos los 60 valores. Entonces de aquí podemos interpretar que 25 familias no tienen hijos, que 19 familias tienen un hijo, 10 familias tienen 2 hijos, 4 familias tienen 3 hijos y 2 familias tienen 4 hijos. Entonces de aquí ya podemos sacar información sobre la tabla que nos presentaron en el caso inicial. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Recordemos, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el número total de datos. Fijamos el número total de datos para efectos de arrastrar y que todas las divisiones se hagan por el 60. Fijamos con el F4 y luego podemos jalar o arrastrar desde esta casilla. Entonces aquí ya tenemos estos valores, pero en porcentajes. Podemos interpretar que el 42% de las familias no tienen hijos, ¿sí? Que el 17% de las familias tienen 2 hijos. Bueno, aquí tenemos las diferentes opciones para poder interpretar. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada es igual al primer valor de la frecuencia absoluta.
Luego vamos a sumar este 25 con el 19. Entonces escribimos igual y sumamos el 25 más el 19. Desde esta casilla podemos alar o arrastrar. Al final vamos a obtener el 60, que es igual al número de datos. Procedemos de la misma manera para la frecuencia relativa acumulada. El primer dato es el mismo. Para la siguiente casilla es la suma de este 0.42 más el 0.32 y desde aquí alamos. Al final vamos a obtener el 1, que es el 100%. Entonces ya tenemos la tabla de frecuencias. Ahora lo que vamos a hacer es graficar. Entonces aquí lo que hacemos es seleccionar las clases y la frecuencia absoluta. Aquí debemos tener en cuenta que estas clases están como números, entonces Excel nos las va a tomar como números. Aquí debemos hacer luego una modificación para que Excel la tome como las clases y aparezcan en el eje X. Entonces seleccionamos las clases, seleccionamos la frecuencia absoluta o pues la frecuencia relativa, vamos a insertar y seleccionamos el diagrama de barras. Entonces nos damos cuenta que aquí Excel nos ha tomado el 0, o sea, estas clases nos ha tomado como un valor, no nos ha tomado como clases. Entonces, para que la tome como clases, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sobre la gráfica damos clic derecho y vamos a seleccionar datos. Entonces aquí miramos que la serie azul es los valores 0, 1, entonces borramos esa serie 1, la vamos a quitar, nos queda la serie 2. Entonces vamos para la etiqueta horizontal, damos editar. Entonces aquí vamos a elegir los valores de las clases, damos a aceptar y ya hemos obtenido que la clase 0 tiene estas dimensiones, esta barra. Para el número de hijos 1 tiene esta barra, para el número de hijos 2 esta barra, y luego para que nos aparezcan estos valores, el 25, el 19 y el 10, en cada una de estas barras lo que hacemos es con clic derecho sobre una de las barras damos a agregar etiqueta de datos y ahí obtenemos los valores. Entonces de esta forma hemos graficado y de aquí ya podemos hacer las interpretaciones teniendo en cuenta como ayuda esta gráfica. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.